a todo lo que tiene que ver con la nutrición. Y también habla acerca de lo que es el intercambio gaseoso, tanto en plantas como en animales. Bien, bien, les voy mencionando. Cuando hablamos de nutrición, a veces se nos vienen a la mente algunos términos muy similares: alimentación, digestión, ingestión, metabolismo, asimilación, y todos tienen que ver con un mismo proceso, ¿no? El proceso metabólico, que consiste en una serie de reacciones a fin de obtener la energía a partir de fuentes, ¿no? De algunas fuentes. En el caso de la nutrición, hablamos que es la obtención de nutrientes, es decir, es el hecho por el cual obtenemos de diversas fuentes elementos, como por ejemplo los monosacáridos de los carbohidratos, obtenemos aminoácidos de las proteínas, obtenemos ácidos grasos de las grasas, ¿ok? Esos vienen a ser los nutrientes. Entonces, a través de una serie de procesos se obtienen nutrientes para que estos tengan dos caminos. Un camino sea la generación de energía que las células del organismo y del individuo, ¿no?, requieren para cumplir con todas sus funciones, para repararse, automantenerse, y a su vez se requieren estos nutrientes para que permitan elaborar nuevas moléculas grandes que el organismo requiere, ¿no? O sea, hacer anabolismo. Esa es la importancia de la nutrición. Bien, y cuando se habla de nutrición, ¿no? Se habla de nutrición, se habla de dos tipos de nutrición. Una de ellas es la llamada nutrición autótrofa y la otra es la nutrición heterótrofa. ¿Okay? Cuando hablamos de nutrición autótrofa, nos referimos básicamente a aquel proceso por el cual, ¿no?, se sintetizan compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Lo hacen las plantas, por ejemplo, ¿no? Algunas bacterias quimiosintéticas y algunos protozoarios también holofíticos, que a partir de compuestos inorgánicos no sintetizan compuestos orgánicos. Uno de los procesos más conocidos es la fotosíntesis, ¿no? En donde, por ejemplo, una planta obtiene agua del suelo, sales, minerales, obtiene CO2 del aire, ¿no?, de la combustión de los animales, de la exhalación de los animales, y gracias a la energía lumínica que proviene del sol, coge todos estos elementos inorgánicos y los transforma principalmente en glucosa, ¿no? En glucosa, que es un compuesto orgánico. En el caso de la nutrición heterótrofa, ¿no?, la obtención de compuestos orgánicos, ¿no?, proviene de otros compuestos orgánicos, ¿no? Es decir, un organismo autótrofo tiene que generar su propio alimento, ¿no?, a partir de lo que tiene en el entorno, mientras que un organismo heterótrofo tiene que ir a buscar otras fuentes ya elaboradas, quizá por los anteriores o por otros animales, ¿no? Entonces, en la nutrición heterótrofa, los compuestos orgánicos que se forman se hacen a partir de otros compuestos orgánicos, ¿ok? Esto lo manifiestan los animales, por ejemplo, nosotros, los hongos, como están viendo ustedes al costado en la imagen derecha, bacterias heterótrofas y también protozoarios heterótrofos. Bien, ahora, nos damos cuenta de que en la nutrición heterótrofa hay dos modalidades, ¿no?, la holozoica y la saprófaga. Bien, ¿cuál es la diferencia si ambos utilizan fuentes orgánicas para crear compuestos orgánicos? Bien, en que la holozoica, ¿no?, ingiere materia orgánica compleja, ¿no?, a través de macromoléculas grandes, envía, pues, digamos, otros tipos de materia, pues, papas, frutas, ¿no?, otras carnes, ¿no? En el caso del hombre es más complejo inclusive porque los procesa, ¿no?, los sazona, los cocina y todo lo demás. Mientras que en la saprófaga, la obtención de los compuestos orgánicos, ¿no?, lo hace a través de justamente compuestos orgánicos de animales muertos o que están en descomposición o putrefacción. ¿Mm? Y obviamente ahí hay una gran diferencia. Sin embargo, igual, son fuentes orgánicas, ¿no?, diferente procedimiento para generar compuestos orgánicos. ¿Okay? Es decir, en resumen, podemos ver que en la nutrición lo que buscan los seres vivos es formar compuestos orgánicos, no importa el origen, si es inorgánico o es orgánico, si es orgánico complejo, orgánico muerto o de composición. La cosa que requiere formar compuestos orgánicos, ¿por qué? Porque estos son compuestos orgánicos le van a brindar a través de una serie de eventos energía en la forma de ATP, el adenosín trifosfato, para que todas las células que lo constituyen, o la única célula si es unicelular, pueda cumplir con todas sus funciones, por ejemplo, metabólicas, reproductivas, de desplazamiento, ¿no? Cualquier función. Inclusive autorrepararse, ¿no?
corregir daños que pueda tener. Entonces, ahí hay la importancia de la nutrición. Bien, dicho esto, vamos a mencionar, por ejemplo, el evento más importante que se maneja, por ejemplo, en los organismos vegetales, ¿no? En los organismos vegetales, o los organismos, mejor dicho, de nutrición autótrofa, específicamente en este caso las plantas, ¿no? Llevan a cabo un proceso llamado fotosíntesis, ¿no? Sintetizan a través de la luz. En resumen, ¿qué es esto? Es una relación por la cual el dióxido de carbono, en ciertas cantidades, se mezcla con el agua, ¿ok? Y gracias a la clorofila, que es un pigmento, y a la energía lumínica que proviene del sol, va a formar un compuesto orgánico como la glucosa, además de oxígeno y agua. Obviamente que para que esta ecuación esté balanceada, estas son las cantidades que se requieren de cada una de las moléculas, ¿no? Pero obviamente una planta está al aire libre, CO2 hay cualquier cantidad de moléculas por producto de la combustión, la fábrica, la industria, el parque automotor, los animales, ¿no? El agua lo obtiene del suelo, entonces siempre tiene cantidades apropiadas de esto. La energía lumínica siempre está en las horas de luz, la clorofila la tienen presente dentro de los cloroplastos, y lo único que le queda es convertir, ¿no? Según sea la cantidad que haya, cantidades de glucosa. Oxígeno que lo liberan por los estomas y agua que también lo hacen a través de la transpiración, ¿no? Entonces, esto es en síntesis todo el proceso fotosintético. Pero ¿dónde se lleva a cabo este proceso? En las plantas, en las hojas de las plantas, específicamente en lo que se conoce como el mesófilo, que es el cuerpo de la planta, no la parte epidérmica, ¿no? Que es donde están los estomas. En el mesófilo, llamado también parénquima clorofiliano, específicamente dentro de las células, y más específicamente en el interior de los cloroplastos. Cloroplastos, en donde en dos momentos distintos, en dos partes distintas de estos, se va a llevar a cabo el proceso fotosintético. Uno es los tilacoides, que son estas pequeñas estructuras que están apiladas formando las granas, y el otro lugar es el estroma, que es el espacio interno del cloroplasto. Entonces, hacemos acá una ampliación de este cloroplasto que tenemos, ¿no? Para poderlo ver un poquito mejor. Y esa es la estructura de un cloroplasto, ¿no? Que está presente en todas las células, ¿no? De las plantas y con mayor cantidad en las células del mesófilo de las hojas o el parénquima clorofiliano. Como podemos observar, ¿qué es lo que se presenta acá a nivel estructural? De afuera hacia el interior tenemos una membrana plastidial, porque esto es un plastillo al fin y al cabo, ¿no? Es un cloroplasto, es un plastillo con un pigmento verde, llamado clorofila. Hay una membrana plastidial externa, que es esta que está en media amarilla. Tenemos una membrana plastidial interna, que es la que está por acá de color verde, y ese espacio es lo que se conoce como el espacio intermembranoso, porque son dos membranas. Todo el espacio interno es lo que conocemos como estroma. ¿Okay? Y dentro del estroma, además del ADN, un ADN del cloroplasto pequeño, circular, de doble cadena, encontramos también ribosomas, ¿no? Ribosomas procarióticos, 70S, ¿no? Lo cual corrobora nuevamente la teoría endosimbiótica que dice que las mitocondrias y el cloroplasto se incorporaron a células no más evolucionadas. Bien, sigamos, dejemos eso de lado. Luego están estas pequeñas pilas, ¿no? Que son los tilacoides de la grana. ¿No? Son los tilacoides que van a formar la grana, que es un conjunto de tilacoides. Pero hay tilacoides, ¿no? Que se comunican unos con otros, y eso se le llama tilacoide intergranal o intergrana, ¿no? Porque está uniendo a dos, como si fueran pliegue, se proyecta, pliegue, se proyecta y así, ¿no? Entonces, obviamente que el tilacoide tiene su membrana tilacoidal, ¿no? Y hay un espacio entre las membranas que es el espacio tilacoidal. Estos son los cloroplastos. Dentro de ellos es donde específicamente se lleva a cabo la fotosíntesis. Bien en el tilacoide, en los tilacoides, o bien en el estroma. ¿Ok? Bien. Bien. En un esquema general de la fotosíntesis, podemos observar, ¿no? Nuevamente repasando, que este se lleva a cabo dentro de las células vegetales. ¿Ok? Principalmente porque hemos visto que hay bacterias, ¿no? Quimiosintéticas, bacterias fotosintéticas, y también hay protozoarios zoolóficos que llevan a cabo este evento, ¿no? De obtener energía, obtener compuestos orgánicos a partir de inorgánicos. En el caso de la fotosíntesis, particularmente, ¿no? A nivel de la célula vegetal, encontramos a los cloroplastos. ¿Okay? Bien, acá está el cloroplasto. Dentro del cloroplasto van a haber dos momentos importantes. ¿Okay? Uno que se conoce como la fase lumínica, ¿no? Y el otro que se conoce como la fase oscura.
¿Ok? Fase lumínica y fase oscura. Digamos, en primer lugar tengo mi fase lumínica, y luego la tengo la fase oscura. ¿Qué ocurre en la fase lumínica? ¿Dónde se lleva a cabo la fase lumínica? La fase lumínica se lleva a cabo en los tilacoides. ¿Qué sucede? Que este es un fotón, ¿no? Es decir, la energía lumínica viene vía fotones, que son estos de acá, ¿no? A través de cierta longitud de onda, llegan y van a llevar a cabo en los tilacoides reacciones que corresponden justamente a la fase lumínica porque están llegando los fotones, ¿no? Hay iluminación allí, hay energía. Acá. Y por lo tanto, estas relaciones que se van a llevar a cabo son relaciones fotodependientes, o sea, depende de los fotones que provienen de la energía lumínica del Sol. ¿Sí? Por otro lado, viene la siguiente etapa, que es la fase oscura. Y la fase oscura ocurre justamente en el estroma, que era el otro lugar importante del cloroplasto, ¿no? A nivel fotosintético. ¿Y qué se caracteriza esto? Aquí se llama, por ejemplo, el ciclo de Calvin, que entre otras cosas tiene como principal importancia la fijación del carbono. Acuérdense que la planta ingresa CO2, ¿no? Entonces, este CO2 que está ingresando está aportando el carbono. El CO2 es un componente inorgánico, a pesar que tiene carbono, es una excepción, ¿no? Entonces, ese carbono hay que fijarlo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Que el CO2 ingresa a través del ciclo de Calvin, se fije el carbono, ¿no? Y este va a permitir la formación de los carbohidratos, es decir, de las glucosas. Entonces, ahí en las glucosas ya aparece el carbono, componente importante de las moléculas orgánicas. Solo que, como lo dije en un principio de las clases, la primera vez, esta es una excepción, ¿no? CO2 es la única molécula, aparte del CO, que tiene carbono, pero son inorgánicos. Entonces, acá estamos viendo en resumen, ¿no? La fotosíntesis. Es un esquema general que ocurre dentro de los cloroplastos. La primera fase, que es la fase lumínica, específicamente a nivel de los tilacoides, ¿no? De una serie de reacciones fotodependientes. Y luego está la fase oscura, que ocurre en el estroma, donde lo que principalmente ocurre es la fijación de carbono. Obviamente que en estos eventos, ¿no? Que son simultáneos, va a haber pues gasto de ATP y también va a haber formación de ATP, ¿no? Entonces siempre va a haber gasto o producción de energía, así como de esta coenzima que es el NADPH y el NADP, tanto en su forma reducida como en su forma oxidada, ¿no? Entonces estas reacciones siempre se van a dar, siempre se gasta y siempre se genera, siempre se gasta, siempre se genera, ¿ok? Este es un esquema general del proceso fotosintético. ¿Bien? Pero bien, vamos a detallar un poquito más esto. Y, por ejemplo, hablamos de la fase luminosa. ¿Ok? Las situaciones bioquímicamente hablando no son tan sencillas, son muy complejas. Uno se puede demorar horas y horas hablando de este evento y todo lo que realmente ocurre. Sin embargo, tenemos que hacerlo de la manera más didáctica posible para que ustedes lo puedan entender. ¿Bien? Bien, entonces yo tengo acá, sabemos que la fase luminosa ocurre en los tilacoides, ¿no? Entonces hay un tilacoide apoyado a otro tilacoide, varios tilacoides formando una grana. Entonces estamos en un tilacoide. A nivel de la membrana del tilacoide, uno dice, pero profesor, parece la membrana plasmática. Claro, porque acuérdense ustedes que en biología está lo que se define como el modelo de unidad de membrana. Todas las membranas biológicas están conformadas de la misma manera, ¿ok? Por eso que acá ven la bicapa lipídica y todo lo demás. Entonces, a nivel de la membrana del tilacoide, no, a nivel de la membrana del tilacoide, el fotón llega, ¿no? Y activa lo que se conoce como el fotosistema 2, un sistema que dependiente de la luz, 2. ¿Por qué 2 primero y luego el 1? Porque son cuestiones históricas, ¿ok? No tienen que ver con la secuencia, por si acaso. Este fotosistema 2 que es activado por el fotón, que hace a su vez que con presencia del agua se vaya formando oxígeno, ¿no? O sea, digamos, la proporción es que por una molécula de agua se forma media molécula de oxígeno molecular. Entonces, si yo quiero formar una molécula de oxígeno molecular, necesito 2 de agua, ¿no? Algo así. Pero eso es trascendente. Bien, la cosa es que se activa el fotosistema 2 y este, junto con la plastoquinona, que es un lípido que se halla en la membrana del tilacoide, ¿no? Va a hacer que se active el complejo citocromo. Igual, en presencia de la plastocianina, que es una proteína de membrana del tilacoide, ¿no? Va a activar el fotosistema 1. Y este fotosistema 1, a su vez, los fotones siguen llegando, ¿no? También a este fotosistema 2, pues se llama fotosistema 2, ¿no? Ambos requieren de fotones. Va a hacer de que la ferrodoxina, que es otra proteína, ¿no? Se una
a este complejo formando la ferroxina NADP reductasa, una enzima, ¿no? Que lo que va a hacer justamente es eso, va a reducir el NADP, ¿no? Por eso se llama ferroxina NADP reductasa, ¿no? Reduce al NADP en NADPH. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto va a generar, a su vez, de que los electrones vayan mirando en esta dirección y va a ser posible de que la enzima llamada ATP sintetasa, o sea, su nombre lo dice, sintetizas ATP, no coja ADPs, les adicione fósforo inorgánico y comienza a generar ATP. O sea, acá vemos ya el evento, ¿no? Producción de energía. Pero no solamente hay producción de energía, sino que también hay transporte de electrones que conlleva esto. Y una serie de reacciones en cascada, donde comienza primero el fotosistema 2 con la presencia de un fotón para formar esta complejo citocromo, ¿no? Y a su vez el fotón llega al fotosistema 1 para formar esta ferroxina NAPH reductasa, ¿no? Y conjuntamente con el fotosistema 2. De tal manera que finalmente la ATP sintetasa comienza a sintetizar o a crear o a elaborar, ¿no? Los ATP, ¿no? Y acá vemos justamente el flujo de los electrones, ¿no? Que son requeridos, ¿no? Para que este mecanismo comience a llevar a cabo la biosíntesis o síntesis de ATP. ¿Okay? Dentro del espacio del tilacoide, obviamente están ahí los electrones, ¿no? ¿No? Porque todo esto ocurre a nivel de membrana del tilacoide, ¿no? Membrana del tilacoide. Entonces, esto es lo que se genera, esta serie de reacciones, esta cascada de reacciones, ¿no? Pero que son, como se dijo, fotodependientes, ¿no? Son reacciones fotodependientes. Si no hubiera un fotón, no se activaría esto. Si no había un fotón por acá, no se activaría el fotosistema 1. Y obviamente eso no se generaría y no habría producción de ATP. Bien. Acá viene la luz del sol, los fotones, el agua que viene de la raíz, está formando oxígeno que luego se va a liberar, ¿no? Y este es el primer evento que está ocurriendo, ¿no? Esto sucede en la fase luminosa, que es en la membrana del tilacoide. Pero si ustedes se dan cuenta que no tiene que ver nada del carbono, claro, ¿dónde está el carbono? Ahí viene la siguiente etapa, ¿no? Pero antes de la siguiente etapa, ¿qué sucede a ese nivel de membrana? Si yo veo que hay un ADP y este se fosforila y se convierte en ATP, quiere decir que había una fosforilación, ¿no? Y básicamente es una fotofosforilación, porque si esa fosforilación inicia con la presencia de los fotones, es decir, de la energía lumínica. Acá te resumen ambos eventos. Acá están separados, ¿no? El P680 significa proteína 680, proteína 700. Y estos números de 680 700 tienen que ver con la longitud de onda, ¿no? La cual la absorbe, 680 o 700 en longitud de onda. 680 nanómetros, 700 nanómetros, ¿no? Ya vemos que la fracción es una proteína. Entonces, digamos que, a ver, comencemos con aquí. Llega un fotón a la P680, que es parte del fotosistema 2, ¿no? Este cambia su estado, como se dan cuenta, cambia su estado esta proteína, y esto conlleva a que la plastoquinona, que es un lípido de membrana tilacoide, ¿no? Activa el citocromo B, el complejo citocromo F, ¿no? Así mismo se convierte en cianina, ¿no? Y esto va a hacer que la proteína P700, que es parte del fotosistema 1, junto con la presencia de los fotones, ¿no? Cambie el estado de la proteína P700 para que pueda actuar sobre la ferrooxina. Y así esta proteína, ¿no? Puede hacer que el NADP se reduzca a su forma NADPH, ¿no? Obviamente participando en este caso dos electrones, muchos de los cuales provienen de la fotólisis del agua, ¿no? Porque el agua se rompe y genera la fotólisis. Ese es el camino de flujo de electrones no cíclico. Pero hay una parte que es cíclica, que es la azulita, ¿no? En donde, digamos, la P700 cambia de forma, ¿no? Actúa sobre la ferroxina, esta interviene en el complejo B, esta interviene nuevamente a nivel del complejo P700, otra vez lo vuelve a su estado original y así, ¿no? Que acá está de forma separada. Digamos, a ver, vamos a aplicarlo más calmadamente de forma separada. ¿Bien? La proteína P680 está aquí. El agua ingresó, ¿no? Hay fotólisis del agua, no se rompen los hidrógenos, o sea, los electrones, y queda oxígeno, ¿no? El fotón interviene, acá están los electrones o hidrógenos, acá está el oxígeno que se va rompiendo en la fotólisis del agua, ¿no? Y estos electrones hacen de que hay un cambio en la proteína 680. Esta proteína 680 actúa sobre el lípido de la membrana, ¿no? La plastoquinina, y genera que se active el complejo citocromo BF, ¿no? Luego esto activa la flamocianina, que es una proteína,
obviamente que hay liberación de electrones por ahí también, participación de electrones, y hace que la proteína P700, que es parte del fotosistema 1, junto con un fotón que llega, ¿no? Cambie su estructura y los electrones sean liberados para que el NACP se convierta en NACPH, ¿no? Eso por un lado. Esto es a nivel de la parte acíclica, ¿no? Una fosforilación no cíclica. ¿Qué? No cíclica. Abajo tenemos la cíclica, que se da y se da y se repite y se repite y se repite. Igual, fotosistema 1, llega el fotón a la proteína P700, ¿no? Y con presencia de electrones se activa, con presencia de electrones interviene en esta molécula, con presencia de electrones interviene el citocromo, BF, con la presencia de electrones nuevamente se convierte en su forma original. Y así, se repite de manera cíclica. Entonces, esto es en resumen lo que ocurre normalmente aquí, ¿no? Son una cascada de eventos de fosforilación, de transporte de electrones que lo que van a llevar es a la fosforilación. ¿Sí? Claro, o sea, por ejemplo, cuando, acá lo estás viendo, ¿no? Por ejemplo, cuando el agua que ingresa por la raíz se rompe y ocurre la fotólisis del agua, ¿no? Porque eso es lo que hace la energía, los fotones rompen el agua, liberan oxígeno, que es el que luego se va a liberar como, o va a formar parte de las glucosas también, ¿no? Y los hidrógenos, que son llamados protones o también son llamados electrones, son los que van a participar, ¿no? En NACP para que se convierta en NACPH. Entonces sí tiene una función, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahora, acuérdate que estos son llamados hidrógenos o son llamados protones o también son llamados electrones, ¿no? Y ellos también participan, por ejemplo, en la activación del fotosistema 2 a nivel de la P680, para que se formen P680 más, que va a llevar a cabo todo este proceso de aquí. Aquí también participan electrones, por eso se llama cadena de flujo de electrones, o hay flujo de electrones. Igual acá, si tú ves esta zona de acá, ¿no? Bueno, ese es ambos al mismo tiempo. Y en ambos, como te estás dando cuenta, hay presencia de electrones, ¿no? Presencia de electrones. Por eso que te digo, cuando se rompe el agua, se libera hidrógeno en forma iónica y oxígeno. Estos hidrógenos, ¿no? Que lo podemos llamar ion hidrógeno, también son llamados protones o también son considerados electrones. ¿Ok? Por si acaso. Por eso que en el esquema anterior, ¿no? Tú lo ves así, ¿no? Y se dicen electrones. ¿Ves? Y está como hidrógenos. ¿Ok? Entonces, eso es donde proviene la fotólisis del agua. O sea, sí tiene una función. No solamente liberado por el citocromo BF. No, ocurre en el mismo momento de la fotólisis del agua. Acá está. ¿No? Ahí es el principal momento. Aquí se van rompiendo. Con la fotólisis del agua, ¿no? Se van obteniendo. Y luego vayan participando en diferentes niveles, es otra cosa. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la fase oscura? Vamos a ampliar un poquito. Estas sabemos que ocurren en las granas. ¿Ok? En la fase oscura. Acá está. No, aquí está. Bien, sucede que en el otro estuvimos hablando del agua, ¿sí o no? ¿No? Que es uno de los componentes que ingresa a la planta por la raíz, ¿no? A través de la savia bruta. Y el otro componente, y vimos que ahí participan los fotones, o sea, el sol. En el otro componente, que es el dióxido de carbono, ingresa por los estomas en las hojas, acuérdense, ¿no? Ingresa por los ostiolos que forman parte del estoma. Este CO2 es generado por la exhalación al respirar de los animales y el hombre. Este CO2 junto con el CO es producto de la combustión del parque automotor, de la industria y todo lo demás. No siempre está en el aire. Entonces, y son contaminantes que luego afectan a la capa de ozono. Sin embargo, las plantas lo utilizan. ¿Okay? Las plantas lo requieren. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a dar acá un evento cíclico, conocido como el ciclo de Calvin-Benson, en donde este dióxido de carbono, ¿no? Junto con la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? La rubisco, va a formar un compuesto llamado test-fosfoglicerato. ¿Qué? Test-fosfoglicerato. Esta molécula, ¿no? Acá están las proporciones. Por 6 CO2, yo formo 12 moléculas de 3 fosfoglicerato. ¿Ok? Eso es lo que no importa ahorita. Yo formo fosfoglicerato. ¿No? Es un glicerato que tiene una molécula de fósforo como le vemos allí. Luego,
interviene un ATP, ¿no? Que fosforila a este fosfoglicerato y por lo tanto queda convertido en ADP, o sea que hay un gasto de ATP, y vemos que en la molécula apareció el otro fósforo. Ahí está, porque ha sido fosforilado, ¿no? Ahí está. ¿Y qué sucede? De que ahora se convierte en 1,3 bi o di fosfoglicerato. ¿Bien? Que cambió. Bien. Luego este 1,3 fosfoglicerato, ¿no? Lo que he visto que se han formado anteriormente, ¿no? Ingresa un pH que se convierte en NADP, pierde un hidrógeno, y esto hace que se extraiga un fósforo de esta molécula. ¿Ok? Entonces se defosforila. Al defosforilarse, se convierte ahora en otra molécula distinta que es el gliceraldehído trifosfato. Una molécula muy importante, el gliceraldehído trifosfato. Vamos a marcarla acá para después tocarlo, volver a mencionar un ratito más. Bien, el gliceraldehído trifosfato. Bien, bien. Luego está el gliceraldehído trifosfato, que tiene una molécula fósforo, ese que puede tomar dos vías. O toman la vía de las pentosas o toman la vía de las hexosas. Si toman la vía de las hexosas, va a formar glucosa, ¿no? Que es lo que la planta requiere generalmente, ¿no? Para poder tener aquí la fuente de carbono que le dan ya la cantidad de energía necesaria. Pero como también tiene la vía de las pentosas, ¿no? La vía de las pentosas, al perder ese fósforo, ¿no? Al coger esta vía, se convierte en la ribosa 5-fosfato, porque ha optado por la vía de las pentosas. ¿Ok? Ribosa 5-fosfato. Y esta molécula de ribosa 5-fosfato, siguiendo este camino del ciclo de Calvin-Benson, ¿no? Requiere un fósforo de un ATP que le va a abrir un fósforo y obviamente se va a convertir en ADP, se ha defosforilado, se ha gastado, para que se produzca la ribosa 1,5-bifosfato, la rubisco, la cual va a ser necesaria para que cuando ingrese más CO2, nuevamente se vuelva a formar fosfoglicerato y así se lleva a cabo este mecanismo cíclico. ¿Okay? Pero yo decía que por acá toma un camino, esta molécula importante, ¿no? Creo que, además de que es el ciclo de Calvin-Benson, también forma glucosas, ¿no? Que es parte de lo que requiere para tener la fuente de carbono. Esta glicerol trifosfato se le resume de esta manera. Este es el ¿no? La molécula esa. Esa, como hemos visto, si toma la vía de las pentosas, forma la ribosa. Pero si toma la vía de las hexosas, va a formar glucosa. En consecuencia, va a formar glúcidos. ¿Ya? Pero esta misma molécula de fosfoglicerido fosfato puede también formar aminoácidos. Y en consecuencia, dar origen a proteínas. Porque si bien se retrasa la unidad de los glúcidos, porque los glucosas forman un disacario, ¿no? Y así se pueden formar los polisacarios, igual sabemos que los aminoácidos se pueden unir luego por enlaces peptídicos y formar proteínas, ¿sí o no? Y a su vez, miren ustedes, esta molécula misma, ¿no? Del glicerilo trifosfato puede formar ácidos grasos e inclusive glicerina o glicerol, lo cual se pueden unir y dar origen a los lípidos, ¿no? Básicamente a los triglicéridos. Miren qué importante es esta molécula, ¿no? Y esta molécula está aquí, ¿no? Se está formando aquí. Aquí. Gracias a las plantas, ¿no? A través del proceso fotosintético, en lo que es la fase oscura, debido a la presencia del CO2. Miren qué importante papel juegan las plantas, no solamente en eliminar este componente que para los seres animales, el hombre es tóxico, para el ambiente es tóxico, sino que además, a través de él, ¿no? Pueden formar distintos tipos de moléculas que son requeridos por los organismos más complejos, ¿no? Por los animales. Por eso que la vida animal no puede existir si no hubieran plantas. Y las plantas no podrían existir también si no hubieran animales y si no hubiera sol, ¿sí o no? ¿No? O sea, todos, sin querer queriendo, dependemos de todos. Entonces, esta viene una parte del análisis filosófico, ¿no? O sea, ¿pero qué talamos? ¿Por qué talamos indiscriminadamente? ¿Por qué cada día tenemos liberando más CO2
liberamos más CO2 en el ambiente y lo peor de todo, que eliminamos más plantas. Entonces, obviamente que hay un desequilibrio, esto sube, sobra, comienza a subir, forma nubes, el sol pasa con dificultad, ya no puede regresar, lo que no deja parte de calor, ya no regresa, queda atrapado, ¿no? Y se comenzó a calentar el globo terráqueo. Es lo que hoy día llamamos calentamiento global. Y ahí están las consecuencias. Miren, hoy día en la mañana he estado por el sur, tempranísimo, neblina acá nomás, por mi sabor, una neblina terrible, ayer igual. Y estamos en verano, al mediodía el sol quema y la noche está frío, ¿no? El clima están alterados, ¿no? Debido justamente al calentamiento global. Entonces, si bien es cierto, las plantas se llevan el CO2 y nos liberan oxígeno, ¿no? Que también lo necesitamos, ¿no? Estamos haciendo las cosas al revés, pues. Contaminamos más y en lugar de poner más plantas, estamos extrayendo más plantas, ¿no? Bien. Ahí está la importancia de la fotosíntesis, ¿no? Que al fin y al cabo nos brinda una serie de alimentos a nosotros, porque nosotros comemos papas y ahí comemos glúcidos, podemos comer frijoles negros, ahí tenemos proteínas, ¿no? O podemos comer aceitunas, paltas que tienen grasas, ¿sí o no? ¿No? De origen vegetal, obviamente. Ahora entramos a lo que es la respiración celular, ¿no? La respiración de la célula. Pero aquí hay que tener en cuenta algo interesante, que la célula tiene dos estructuras, ¿no? Una de ellas es bueno, tiene tres estructuras, la membrana, el citosol y el núcleo, ¿sí o no? ¿No? Cuando hablamos de respiración celular, principalmente hablamos de dos momentos. Uno que ocurre en el citosol, como acá lo indica, ¿no? En el citosol, ¿no? ¿Sí? Uno que ocurre en el citosol, que según el esquema es todo el espacio blanco, y otro que ocurre específicamente dentro de la mitocondria, que sería lo que está representado de rosado. ¿Okay? La respiración que ocurre en el citosol es conocida como la respiración anaeróbica. ¿Ok? Anaeróbica. ¿Y por qué es conocida como la respiración anaeróbica? Porque es sin presencia de oxígeno. ¿Ok? Sin oxígeno. Mientras que la que se lleva a cabo en la mitocondria, ¿no? Es llamada respiración aeróbica, porque aquí sí hay presencia, ¿no? Sí hay presencia y necesidad del oxígeno. ¿Ok? Entonces, ahí hay la diferencia. A esta respiración anaeróbica que ocurre en el citosol se le suele llamar glicólisis o glucólisis. ¿Okay? Y los eventos que ocurren dentro de lo que es la respiración aeróbica dentro de las mitocondrias, ¿no? Son una serie de eventos conocidos como el ciclo de Krebs o sus variantes, la cadena de transporte de electrones, ¿no? Y por ahí también la llamada fosforilación oxidativa. ¿Okay? En resumen, acá está. La respiración celular es un proceso que se divide en dos. Anaeróbico, en el citosol sin oxígeno, y la aeróbica o respiración aeróbica, que es en la mitocondria con oxígeno. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad? Obtener energía. ¿Okay? De los nutrientes que han llegado, ¿no? Que han llegado a la célula. A ver, ¿cómo es esto? Miren, digamos, nosotros comemos muchas cosas. Ingerimos con nuestros alimentos agua, minerales, vitaminas, carbohidratos, lípidos, grasas, comemos de todo. ¿Okay? Comemos cosas que asimilamos, de acuerdo a que tenemos nutrientes, ¿no? Que van a servir para estos eventos. Ingerimos cosas que ayudan al proceso metabólico. Ingerimos cosas que ayudan a eliminar las cosas que nos sirven. Hablo del agua, hablo de las fibras, porque cuando uno come fibras vía el camote, vía la avena, por ejemplo, el plátano, estas fibras no las utilizamos, pero vienen parte del alimento, vienen en el paquete, en el combo. Pero qué útiles son para que tú puedas tener los llamados movimientos peristálticos y puedas ir desplazando a las excretas y puedas excretar, defecar finalmente. Y en tu excretas, en tu composición de tus alimentos no hay fibras, se te hace más pesado, se hace más compacto y cuesta salir y entras en estreñimiento, que puede ser hasta peligroso inclusive. El agua también humedece este proceso, se elimina agua con las heces, ¿no? Entonces, por eso que estos ayudan a la alimentación, a la nutrición, a la digestión, ¿no? Y son importantes también.
además de otra serie de componentes. Pero cuando comemos carbohidratos, específicamente, y además de proteínas y grasas, cuando hablamos de carbohidratos, recordamos de que podemos ingerirlos, y eso también es parte de la clase de la próxima semana, eh, en pequeñas unidades, es decir, podemos comerlos, ingerirlos como monosacarios, un caramelo está chupándote glucosa, por ejemplo, el cual va a ir directamente hasta el intestino porque ya está reducido. Podemos comer disacarios, por ejemplo, cuando tomamos leche, ¿no? Ingerimos lactosa, ¿no? Que luego se descompone en galactosa y glucosa, ¿no? Y hay un poquito de acción enzimática. O lo comemos como polisacarios, que es lo más común, ¿no? Digamos la papa, que son cadenas gigantes de glucosas, ¿no? Y eso hay que romperlo en cadenas más pequeñas y luego ¿no? en unidades. Entonces, son las formas como ingresa. Así como la planta, hace un momento vimos que por fotosíntesis produce glucosa, ¿no? La planta de repente no gasta tanto como los animales, pues no se desplaza, no tiene que hacer casa, ¿no? Entonces la planta igualito sigue produciendo fotosíntesis. Si a veces nosotros no sentimos el sol, la planta sí lo siente, ¿no? Las longitudes llegan igual a las hojas. Entonces ahí está, siempre está haciendo. Por lo menos durante 9 meses del año lo está haciendo porque después se le caen las hojas. Entonces ahí está la plantita. Entonces, produce glucosas tantas cantidades que las comienza a almacenar en cadenas grandes llamadas almidón, ¿no? La comienza a guardar. La puede guardar en frutas, semillas, en tubérculos como la papa, ¿no? Y como sigue produciendo, no, ni siquiera esa reserva la va a utilizar. Por eso que el hombre descubrió, la saca y la planta sigue produciendo. Y la planta no se va a morir, ¿no? Porque siempre produce glucosas que le convierte en cadenas grandes llamadas almidón. En el caso de la papa. Entonces, cuando comemos nosotros, al fin y al cabo, lo que comamos, monosacarios, disacarios o polisacarios, siempre vamos a obtener las unidades, ¿no? Básicamente la glucosa. Entonces, de ahí partimos. Entonces, esta glucosa va a entrar al citosol, ¿no? Para llevar a cabo la glucólisis o glicólisis, como quieran, también conocida vía de Embden-Meyerhof, ¿no? Fue quien lo descubrió. Y esta glucosa, y quiero que me escuchen un ratito primero, sin ver el esquema quizá, lo voy a poner así. ¿No? Por cada glucosa que ingresa el citosol, ¿no? Ingresa, digamos, una glucosa. Esta glucosa primero sufre un cambio estructural y se convierte en fructosa, ¿ya? Fructosa. Este cambio, obviamente que acá participan enzimas, ¿ah? Son más de 10 eventos, ¿ah? Se convierte en fructosa. Sigue siendo C6H12O6, o sea, sigue teniendo 6 carbonos, sigue siendo una hexosa, no hay problema, solamente la ubicación de los grupos cambió, se convirtió en fructosa. Luego ingresa un ATP, escúchame, ingresa un ATP, le deja un fósforo, o sea, fosforila la fructosa, de tal manera que la convierte en fructosa 1 monofosfato, y ese ATP que ingresó al dejar un fósforo se perdió, porque ahora se convierte en ADP. ¿Ok? Listo. Esa fructosa 1 monofosfato, lo cual indica que en carbono 1 es el fósforo, otra vez requiere de un ATP más que le deja otro fósforo y se convierte en ADP, y ahora esa molécula se convierte en la fructosa 1,6 difosfato. ¿Qué? 1,6 difosfato, o sea, tiene dos fósforos. En un siguiente evento, esa fructosa se parte en dos. Si tiene 6 carbonos, obviamente que cada molécula que se origina tendrá 3 carbonos. Y cada molécula de 3 carbonos se llevó un fósforo. Y se llaman glicerido 3-fosfato, como vemos en el esquema. Aunque está bien resumido. ¿No? Glicerido 3-fosfato. Acá falta la P de fósforo y acá también. ¿Ya? Listo. Cada una tiene un fósforo. Ahora estamos hablando en simultáneo y en paralelo. ¿Ok? Porque la glucosa se parte en dos. De todo lo que hoy día es en simultáneo para ambas. Entonces, acá el glicerido 3-fosfato que tiene un fósforo, le hicieron un fósforo inorgánico. Acá a ambos lados. Y la vuelve a convertir ahora en un glicerido bifosfato. ¿Ya? Tiene dos fósforos. En un siguiente evento, tiene que perder un fósforo. Ambas. Aquí vienen los ADP. Vienen dos ADP, uno a cada lado, chapa un fósforo, le quita un fósforo, se fosforila y se convierte en ATP. O sea, aquí comenzamos a ganar ATPs. Y esa molécula se convierte en una molécula con un fósforo. En un siguiente evento, un siguiente paso, vuelve a venir dos ADPs, uno a cada lado, chapan ese último fósforo, se convierte en ATP, que eso es bueno para nosotros, y la molécula queda sin fósforo ya. Esas moléculas que han sido, en primer lugar, fosforiladas y luego desfosforiladas consecutivamente, tienen un nombre, se llaman ácidos pirúvicos o piruvatos, donde cada una tiene 3 carbonos.
Y son estos ácidos pirúvicos o piruvatos que son originales de una glucosa los que van a llegar a ingresar a la mitocondria. Pero ¿qué sucede cuando quieren ingresar a la mitocondria? Algo ocurre. Ahorita se lo voy a comentar. Entonces yo he explicado un poquito más al detalle este esquema de la glucólisis, ¿no? O también va vía de Ender-Meyerhof. Pregunto. Hay varias preguntitas, pero no quiero que se confundan. A ver, mi primera pregunta sería, ¿cuántos ATP se han formado en esta etapa, en esta vía? A ver, los escucho, los leo. A ver, ¿cuántos ATP se han formado? Se han formado, ¿ah? Se han formado, se han generado, se han producido. ¿Cuántos? Acá está. ¿Cuántos? 4. Pero ¿cuántos gasté yo al principio? 2, que son estos de acá. Los perdí, ¿sí o no? Entonces, acá tuve yo menos 2 ATP, ¿no? Y acá tuve más 4 ATP. O sea, yo gasto 2, pero luego gano 4. Y eso me hace que al final del proceso yo tenga un saldo neto. ¿Cuál es mi saldo neto? Invertí 2 y luego generé 4. ¿Cuál sería mi saldo? Exactamente, ¿no? Y se pone así para evitar confusiones, más 2 ATP. Entonces, en la vía de la glucólisis o la vía de Ender-Meyerhof, ¿no? Por cada glucosa que ingresa al citosol, se van a formar 2 piruvatos o ácidos pirúvicos y se va a obtener un saldo neto de 2 ATP. Saldo neto, no se olviden. ¿Y esto por qué? Porque invertí 2 ATP, pero luego generé 4. Entonces, si a ti te preguntan cuántos ATP en la vía glucolítica por cada glucosa se gastan, tú dirás 2. Si te preguntan cuántos ATP se generan 4. ¿No? En la glucólisis, ¿cuál es el saldo final por cada glucosa que se convierte en ácidos pirúvicos o piruvatos? Más 2 ATP. ¿No? Es como cuando recargas tu celular, por eso te digo, no te puedes confundir jamás. Tú vas y pones 5 soles de recarga, te dan 100 mensajes, pero por promoción te lo duplican, te dan 200. Te gastas 50 en la primera noche, ¿cuál es tu saldo? 150. Pero ¿cuánto te dieron? ¿Cuál es lo normal? 100. Pero con la promoción, ¿cuánto sacaste? 200. ¿Y cuánto gastaste? Me gasté 50. ¿Y cuánto te quedan? 150. ¿Se dan cuenta? No hay cómo confundirse, por favor. ¿Ok? Entonces, si invierten 2, te generan 4, lo que me da un saldo positivo de más 2. ¿Mm? Sí, o sea, el acendido trifosfato tiene un fósforo. ¿Ya? Tiene un fósforo. A cada lado ya no ingresa ATP ni ADP, ingresa fósforo inorgánico. Fósforo inorgánico. Ese fósforo inorgánico que puede ser el fósforo que proviene de los alimentos, que el pescado, por ejemplo. ¿No? Entonces, cada molécula que tenía un fósforo, porque tenía 2, aquí hemos visto, tenía 2, 1,6 difosfato, se parte por la mitad y cada una hace un fósforo. En un siguiente evento se fosforila, pero debido a fósforo inorgánico, ¿no? Fósforo inorgánico. Entonces ahora se convierte en diacetil difosfato. Tiene 2 fósforos cada uno. Entonces ingresa un ADP a cada lado, se lleva un fósforo, ¿no? Ahí se forman 2 ATPs y esta molécula se queda convertida con un solo fósforo, cada una. En el siguiente paso viene otro ADP, se lleva ese único fósforo por cada lado, se forman 2 ATP más y la molécula queda ya sin fósforos. ¿Y cómo se llama? Se llaman piruvatos o ácidos pirúvicos. ¿Qué? Obviamente con 3 carbonos cada uno. ¿Qué? Bien. Y está aquí. Se dice que este mecanismo, que se da en el citosol y no requiere de oxígeno, es un mecanismo primitivo para nosotros, pero importante. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que en condición anaeróbica, aún así seguimos generando ATP, ¿sí o no?
Ejemplo directo. Eh, a ver, ya. Ustedes nunca se han puesto a pensar, eh, oye, ¿por qué las momias que hemos encontrado aquí enterradas después de tiempo, ¿no? En Paracas, en Ica, qué sé yo, tienen las uñas largas, el cabello largo? ¿Así vivían antes? No, pero no hay referencia, pero ¿por qué tienen las uñas largas? Nunca pues, se han puesto a pensar de que, no sé si han escuchado, han estado cerca, espero que no, pero a veces cuando uno fallece, hombre o mujer, lo maquillan, lo peinan, lo arreglan, lo ponen bonito, ¿no? Lo ponen simpaticón para despedir el cuerpo. Y a los hombres pues los afeitan, ¿no? Y todo lo demás. Se cortan las uñas, qué sé yo. Pero por una circunstancia, a veces ha habido necesidad de sacar el cuerpo para hacer una necropsia, ¿no? Dudas en la muerte. Y es asombroso ver que esa persona le crecieron las uñas, le creció el bigote, le creció la barba un poco. Es más, hemos despedido un familiar, lo hemos enterrado, ¿no? En los clásicos cementerios, no los de ahora, le ponen su lápida, le ponen el vidrio protector, y al mes, 2 meses que vas a visitarlo, ves como que detrás de ese vidrio ahí ha habido aire, ¿no? Ves ahí reflejo de aerosoles internos. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? ¿No? Como si hubiese respirado. Y algo por ahí pasó. ¿Y sabes por qué? Porque acá está la explicación, pues, ¿no? En condición anaeróbica, o sea, cuando estamos muertos, se va a seguir produciendo energía. Una energía mínima que para que aquel tejido que todavía puede seguir creciendo crezca, que es el cabello, que son los pelos y ese bigote, y las uñas. Y ahí está la razón. ¿Y hasta cuándo va a ocurrir esto? ¿Hasta cuándo va a crecer las uñas y el pelo? ¿Siempre? ¿Vamos a terminar de cada 20 años hippies cuando vayan a ver nuestras tumbas? ¿Después de muertos? No, no. ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo se dará ese crecimiento de uñas, de cabello, de pelos en los muertos? Hasta que se agote qué cosa. ¿Mm? Hasta que se acabe la glucosa pues, que tenemos en el cuerpo. No, si bien es cierto, uno muere, la sangre ya deja de circular, hubo sangre que sí llegó a las células, ¿sí o no? Hubo sangre que llegó a las células. Y esa glucosa que entró a las células va a seguir esta vía, que es anaeróbica, que no importa si está vivo o muerto, igual sigue haciendo y sigue generando poquito ATP. ¿Qué? Poquito ATP. Y es más, como las células se mantienen en una condición anaeróbica prolongada, por ejemplo, a nivel de los músculos, este ácido piruvico va a seguir otro camino, que lo vamos a mencionar un ratito más, adelanto nada más, que va a seguir el camino llamado fermentación, ¿no? Fermentación. Y ahí ocurre otro evento que lo vamos a comentar. Kenneth, no entiendo, ¿qué pasa con la creatina? La creatina es una proteína, ¿eh? Eh, que está encima de la piel, en cabello, pelo, uñas. Es una proteína de protección adicional, ¿no? Que por algunas circunstancias el organismo tiende a producir más. Te pones al sol, de repente al trabajo mecánico, o al fumar, entonces el calor hace que los labios produzcan más creatina. ¿Mm? Sí, sí, es obvio. No es que formen las uñas, la creatina está el colágeno también, ¿no? Lo que sucede es que yo hablo de crecimiento, o sea, materia prima tenemos todavía cuando morimos, ¿ya? Y mucha materia prima puede ser utilizada siempre y cuando haya energía, ¿no? Y ahí va el punto. Cuando uno está muerto, y si tenemos glucosa en células, por lo que hemos comido, una cosa es que tú mueras en ayunas, no has comido 10 horas antes, pucha, olvídate, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esa gente que está comiendo vino y lo mata? Justo ya terminó de comer su chichifita, no tiene cualquier cantidad de azúcar, ¿sí o no? De glucosa, ¿no? Que va a hacer este proceso. Entonces es variable también. Pero no, lo que sucede es que tú requieres energía para utilizar la materia prima que ya está. Entonces al morir, si bien eso ya no hay oxígeno, estás muerto, todavía tienes energía. Y esa energía va a permitir que algunas estructuras que todavía están allí, antes que se terminen de malograr, ¿no? Sigan cumpliendo parte de su proceso. Porque esta es energía, este es el combustible para que las cosas funcionen. Y las cosas funcionan, las que ya están, requiriendo energía. Si no hay energía, no funcionan, pero si hay energía, aunque sea poquita, siguen funcionando. Y obviamente, por poco tiempo, porque esto se va a acabar, ¿no? Esto se va a acabar. La creatina es un constituyente de las uñas, ¿no?
No es solo queratina, sino imagínate, ¿no? Pucha, que habría que comerse las uñas, ¿no? Si estamos comiendo proteínas. Esta otra etapa que viene aquí, ¿no? Es la etapa, en resumen, ¿no? De lo que les he mencionado. La glucosa en el citosol lleva a cabo la glucólisis, que es una serie de eventos donde ganamos y perdemos ATP, forman los piruvatos. Esta es una vía metabólica, la que hemos visto, pues se llama vía de Meyerhoff. Y este piruvato puede seguir un camino que es ingresar a la mitocondria para producir más ATP, ¿no? Que es lo que hacemos, y ya en condición aeróbica, puede seguir vía de la fermentación, ¿no? Que es en ausencia de oxígeno prolongado, y en nuestro caso producir ácido láctico o lactato que puede llevar pues a los calambres que tenemos, ¿no? O sea, hay varias vías metabólicas. Vamos a explicar algunas de ellas acá. Bien, entramos en descanso. Nos vemos en 15 minutitos. Ya, repetimos los tiempos. Nos vemos. Bien, jóvenes, continuamos entonces. Bien, como ustedes se han dado cuenta, la glucosa sigue una vía, que es la vía glucolítica, luego continúa con la vía de la respiración aeróbica. Pero ¿qué sucede si la condición anaeróbica se mantiene? Por ejemplo, en las musculares. Y esto debido de repente a actividad física. O sea, cuando hacemos mucho ejercicio y sobrepasamos los límites de nuestras capacidades, ¿no? Nos falta oxígeno, estamos recontra agitados, en el corazón está que late a 1000 por hora tratando de meter oxígeno y este oxígeno no llega. Entonces, a nivel muscular, nuestras células musculares, que obviamente tienen glucosa porque hemos alimentado, hemos tomado desayuno y qué sé yo, la condición anaeróbica se mantiene. En esta situación ocurre lo que está aquí a la derecha. ¿Okay? Digamos, tomamos leche, obtenemos esto, esta glucólisis, ¿no? Y la misma galactosa se convierte en glucosa, cosa que hacemos glucólisis, formamos piruvatos, y los piruvatos deberían ingresar al ciclo de Krebs, a la mitocondria, ¿sí o no? Es la vía que corresponde. Pero como estamos en una condición de ejercicio y hay una condición anaeróbica excesiva, ¿no? Sobre todo a nivel de las células musculares, ¿qué sucede? Que estos ácidos pirúvicos o piruvatos, estos dos ácidos pirúvicos o piruvatos que se han formado desde una glucosa por la glucólisis, ¿ok? En donde participa el NADH, que se convierte en NAD, ¿no? Hace que por acción de una enzima llamada lactato deshidrogenasa, ¿ya? Que justamente deshidrogena, como lo estamos viendo aquí, hace que estos ácidos pirúvicos o piruvatos se conviertan en ácidos lácticos o lactato, que es otra vía, es la vía de la fermentación. Fermentación láctica, ¿por qué? Porque está formando ácido láctico o lactato. ¿Y esto a qué conlleva? ¿No? Conlleva, acá vemos lo que sucede que la glucosa se convierte en piruvato y en lactato a nivel muscular, ¿no? Lo cual puede viajar por la sangre, este lactato llega al hígado, ¿no? Se convierte en piruvato y luego en glucosa, la cual puede viajar nuevamente por la sangre y así se da el mecanismo, ¿no? Pero este ácido láctico o lactato a nivel muscular, su acúmulo genera espasmos musculares, genera lo que nosotros conocemos como los calambres, ¿no? Entonces, cuando uno hace mucha actividad física, o inclusive los que están acostumbrados, a los profesionales que están acostumbrados a llevar a cabo ejercicio constante, como los que juegan un campeonato de fútbol, por ejemplo, una final, por ejemplo, experimentan en un momento determinado por el desgaste físico que tienen, ¿no? Acumulación láctico, ¿no? Y por lo tanto los calambres, ¿no? Inclusive, miren ustedes, en una persona que muere, ¿no? Además que va creciendo las uñas y el cabello que hemos mencionado, en parte, mucho de ese ácido pirúvico piruvato que generó ATP, por un lado, porque generó ATP, por eso crecen estas estructuras que he mencionado, el ácido pirúvico que se ha formado al estar en condición anaeróbica, sobre todo a nivel muscular, comienza a crear esta rigidez de los músculos, ¿no? Lo que nosotros le llamamos, lo que en forencia se conoce como el rigor mortis. El rigor mortis es justamente el momento en el cual los músculos comienzan a entrar en dureza, en firmeza, en rigidez, ¿no? Y hoy ya se sabe por estudios que se han hecho, ¿no? Que gente que iba muriendo cada cierto momento, digamos, alguien ve que muere alguien en el tiempo cero y de repente ha medido la concentración del lactato a la media hora, a la hora y media, cosa que han establecido parámetros.
Y hoy es fácil en forense saber, midiendo el ácido láctico en un cadáver, cuántas horas de muerto tiene, ¿no? Y ahora se hace más claro el panorama de buscar a los responsables, ¿no? Esa es la vía láctica porque es más ácido láctico. Pero, por ejemplo, si hablamos de levaduras, que es una célula también, ¿no? Si la condición anaeróbica se mantiene, ¿no? La glucosa, que por glucólisis forma piruvato, ¿no? Va a hacer de que este piruvato, ¿no? Por la enzima llamada piruvato descarboxilasa, que elimina esta molécula de CO2, ¿no? Lo va a convertir en un 2-acetaldehído. O sea, que cada piruvato se convierte en acetaldehído. Y en este acetaldehído viene la alcohol deshidrogenasa, ¿ok? Que quita hidrógenos, ¿no? Y lo que va a hacer es convertir en etanol, ¿no? El alcohol etílico, el alcohol de consumo, ¿no? Y a eso se llama fermentación alcohólica. Es la vía de fermentación alcohólica, como ocurre en las levaduras. Es por eso que cuando uno quiere preparar chicha de jora, agarra un recipiente, mete la jora, mete azúcar, mete la levadura y lo tapa, entre otras cosas, ¿no? Lo tapa. Entonces, ¿qué hace ahí la levadura? Comienza a comerse el azúcar, ¿no? Comienza a utilizar el azúcar para convertirla vía glucólisis en piruvato. Pero como la condición anaeróbica está, sucede este evento, la fermentación alcohólica, que como consecuencia va a producir alcohol. Y está ese caso de cuando uno consume chicha de jora en un restaurante turístico, ¿no? De una semana, digamos, el sabor es todavía un poco dulce porque todavía tiene azúcar y poco alcohol, ¿no? Que es lo más agradable. Pero si tú le das a esa chicha, en lugar de destapar a la semana, destapas a los 9, 10 días, digamos, unos días más, va a haber menos azúcar porque está que se consume y va a haber más alcohol que está que se produce. Entonces resulta ser un poquito más alcohólica. Si tomas chicha de jora de 2 semanas, ya casi va a tener menos azúcar, pero va a tener bastante alcohol, ¿no? Ya es así que yo escucho casos de gente que conozco que dice que su primera borrachera fue con chicha de jora, ¿no? Así que cuando ingresa a la universidad, a celebrar con chicha de jora, ¿no? Así papá no lo castiga. Bien, entonces miren qué importante es esta vía fermentativa que obviamente es aplicada en la industria, ¿no? De las bebidas alcohólicas para obtener, ¿no? El etanol, ¿no? Entonces no se olviden que es el etanol el que se consume, el alcohol etílico. ¿Por qué? Porque hay un alcohol que es el metanol, que no es de consumo, ya que no es de consumo, pero que alguna gente alcohólica, por lo que es más barato, lo consume y ese alcohol sí daña, lastima y mata, ¿no? Como este etanol es el producto de una vía metabólica, fermentativa, dado por las levaduras, ¿no? Un alcohol de consumo. Obviamente que todos los excesos hacen daño, ¿no? No se olviden de eso jamás. Entonces, miren, esta es otra vía, la vía de la fermentación, ¿no? Entonces, los piruvatos oxopiruvíticos que se han generado por glucólisis pueden optar por otras vías, dependiendo de dónde estén. Obviamente que esta fermentación ocurre cuando la condición anaeróbica, ¿no? Se mantiene, se prolonga, ¿ok? Bien, sigamos entonces. Ahora hablemos de la respiración aeróbica. Yo les he mencionado a ustedes de que si bien es cierto, somos organismos que requerimos de oxígeno, somos aeróbicos, este oxígeno al ingresar por las vías respiratorias a los pulmones, donde la sangre chapa ese oxígeno y lo distribuye a todas las células, ¿no? Así funcionamos. En ese caso, que si nos quedamos sin respirar nos morimos. El oxígeno cuando llega a la célula es dañino, es tóxico, es peligroso en el citosol, ¿no? Por eso que es depositado en el interior de las mitocondrias, ¿okay? Ahí sí es importante. Entonces, justamente es en estas mitocondrias, ¿no? Que están representadas por estas 3 etapas, ¿no? 2, 3 y 4, que llevan una serie de eventos. En la etapa 1, ocurre la glucólisis, que es la formación de piruvato, y tenemos un saldo positivo de 2 ATP. Luego este piruvato tiene que ingresar a la mitocondria. Pero acuérdense que este piruvato tenía 3 carbonos. Y la mitocondria tiene que ingresar solamente con 2 carbonos. Entonces el ácido piruvico piruvato tiene que perder un carbono, ¿no? Hay una descarbonización ahí. Y lo pierde. Al perderlo, obviamente que yo en la molécula original llamada piruvato, porque el piruvato tenía 3 carbonos. Esa nueva molécula de 2 carbonos se conoce como el acetil o acetilo. Pero aún así, sola no puede ingresar a la mitocondria para formar parte del ciclo de Krebs, sino que tiene que unirse a una coenzima, que es la coenzima A, ¿no? Y ahí es donde se llama acetilcoenzima A.
Como acetilcoenzima recién puede ingresar a este ciclo, que en un principio se lo conocía como el ciclo de Krebs, porque fue quien lo descubrió. Luego se le llamó también el ciclo del ácido cítrico, porque acá hay una serie de ácidos que se van formando en forma cíclica, donde el primer ácido que se forma es el ácido cítrico, por eso su nombre. O también llamado el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué? Porque los ácidos que se están formando aquí, todos ellos tienen como característica en común 3 grupos de ácidos carboxílicos. Por eso también se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Ok? Tienen 3 nombres, nunca se deben olvidar. Krebs, ácido cíclico o de los ácidos tricarboxílicos. Y aquí, todo lo que ocurre a partir de una glucosa y ahora de una acetilcoenzima, porque son dos, acuérdate que son dos, se llama más ATP, ¿no? Estamos hablando siempre de una glucosa, ¿no? Es como que haya dos acetilcoenzima, y se llama 2 ATP, y a través de lo que es el transporte de electrones y la quimiosmosis, ¿no? Se van a formar, según la vía que se utilice, 32 ATPs o 34 ATPs más. Entonces, hacemos una sumatoria, ¿no? de la cantidad de ATP que se genera a partir de una glucosa que ingresa a la célula, ¿no? Podríamos asumir, ¿no? Podríamos asumir de que teníamos como salva 2, 4, o sea, 36, ¿no? Por una vía como saldo, o podríamos tener 38 ATPs. ¿Ok? Lo cual implicaría, ¿no? Una vía 36 y 38 como salva, lo cual implicaría que aquí se formaron 38, porque se gastaron 2, y aquí se formaron 40, pero se gastaron 2, ¿no? Entonces, miren, lo que produce una glucosa cuando ingresa a la célula a través de todo lo que es la respiración celular, la anaeróbica y la aeróbica. ¿Bien? Pero nos dicen una cosa siempre los bioquímicos, ¿no? Nos dicen que si bien es cierto, la glucosa produce entre 36 a 38 ATPs como saldo final, un lípido comparado de 6 carbonos también, al igual que la glucosa, suele generar 51 ATPs. O sea, uno diría, güey, no es que la glucosa produce más ATP, pero si un lípido produce 51, claro, pero entre lo que es la eficiencia y eficacia, obviamente que a partir de los carbohidratos es mucho más rápido, por lo tanto que en un tiempo determinado puedo tener más ATP por los carbohidratos que los propios lípidos. Y mira tú qué tan cierto es esto, ¿no? Qué tan rápido es esto. Usted no sé si ha escuchado alguna vez o han evidenciado de que cuando un familiar de sexo femenino está embarazada, parte emocionante del crecimiento, además de su barriguita y por lo tanto de su hijo, es el hecho de que en un momento como que patea, ¿no? Las famosas pataditas. Se gira y el codo empuja y se ve el codo, el piecito, y no la patadita. Y esto es muy emocionante para la familia. Ya creció, ya está chocando con más espacio, ya se está manifestando hacia el exterior, entonces, ¿no? Es muy emotivo. Y nada más tan contenta con ello. Pero hay casos en los cuales la mamá se levanta un día, hasta que se toca la barriguita todo el día, y el bendito hijo que ni se mueve. Pasan las horas y nada, el papá llega, a ver, se movió, no se movió, y la mamá se comienza a preocupar. Y si es primeriza con mayor razón. Pasa la noche y nada, al día siguiente se levanta y nada, y ya se asusta la mamá y corriendo se va al médico, ¿no? Va al médico y dice, doctor, está pasando esto, estoy asustada, algo me pasa a mi hijo, todos los días se movía, y resulta que ahora no está sucediendo ello. El médico escucha, oculta y dice, no, señor, está bien, ahí está, se escuchan los latidos, todo perfecto, no hay ningún problema, no, doctor. Entonces el doctor, cuando ve la ansiedad de la mamá, que no es bueno en el embarazo, dice, señora, llama a la enfermera y le indica que le incorpore glucosa a la sangre, ¿no? Dextrosa, que le decimos, ¿no? Entonces viene la enfermera y le aplica pues un poquito de jeringa a la vena a la mamá, y al poco instante nomás de que le aplica el azúcar, y ese azúcar viaja por la sangre de la mamá, bombea el corazón, y esa sangre va por el cordón umbilical al fetito, el fetito mismo como si estuviera con Red Bull, ¿no? O sea, comienza a hacer volantines, pataditas, se hace de todo, ¿no? Hasta cabecitas hace, ¿no? Entonces, para que vean qué tan eficaz es, ¿no? la ingesta de glucosa, ¿no? La rapidez con la que le genera energía, ¿no? Ese es un ejemplo muy clásico que pongo yo, menciono porque así ocurre, pues. Y es por la misma razón que si uno quiere que el hermanito menor se vaya a dormir en la noche, no le vas a dar dulce, pues, no le vas a dar energía, no le des combustible, sino después no duerme. Y nada más que le dan al niño postre, le dan ya, pero ahorita a dormir.
Ya, toma chocolate, pero te vas a dormir. A la media hora la mamá va al cuarto, el chico está despierto y la mamá le pega, pues le dice, mamá, no tengo sueño. ¿Cómo que no? Cierra los ojos. No se puede, no es cuestión de cerrar los ojos, ¿no? Es cuestión de estar cansado, que tu organismo requiera, ¿no? Hasta llorar te cansa y eso te hace dormir, ¿sí o no? Pero si estás con combustible, si estás con harta cantidad de ATP en tu sangre circulando, ¿no? Es obvio que vas a querer gastarlo, pues. No vas a coger el sueño. A veces la mamá no entiende, hace eso y todavía lo castiga al niño, ¿no? Ni el niño ni siquiera sabe lo que está pasando. Pero ya lo entienden, pues. No, aquí está en la forma resumida. Acá podemos entender, ¿no? Cómo es que se pierde ese, ¿no? Cómo es que se pierde ese carbono, por ejemplo, de que se obtiene, ¿no? ¿No? Lo que explicaba aquí, ¿no? Cómo es que el ácido pirúvico o piruvato que tenía 3 carbonos se convierte en acetil, en primer lugar, en acetil, ¿no? Acá debería ser acetil, ¿no? Entonces, este es el piruvato pirúvico. Se le quita el carbono bajo esta forma de CO2, ¿no? Y se convierte ahora sí, ya no en piruvato, se convierte en acetil. Este acetil, mediado por esta reacción, incorpora una coenzima y se convierte en acetilcoenzima, ¿no? Así se convierte. Por otro lado, ¿no? Una vez que ya se convierte en acetilcoenzima, ¿no? Se une al oxalacetato, se une con el ácido oxalacético o oxalacetato y se convierte en citrato o ácido cítrico, ¿no? Por eso que se llama el ciclo de ácido cítrico, porque es el primer ácido que se forma. Luego se forman otros componentes y así sucesivamente hasta que nuevamente se forma el oxalacetato, que nuevamente con la acetilcoenzima genera el citrato o ácido cítrico y sucesivamente. Y estas son una serie de reacciones donde se forman muchos NADH, ¿no? 3 NADH. Inclusive se forma el FACH2. Todas estas son coenzimas, ¿no? Y lo más importante que hay formación de ATP, ¿no? Generación de ATP. Luego de ello, ¿no? Viene la fosforilación oxidativa, ¿no? Algo muy parecido a lo que ocurrió con los tilacoides, ¿no? Aquí están los electrones en los espacios intermembranosos de la membrana mitocondrial, la membrana externa y la membrana interna con las crestas, ¿no? O como vemos aquí, ¿no? Y como les decía, algo muy parecido a lo que ocurrió en los tilacoides, ¿no? Sucede, ¿no? Que NADH se convierte en NAD, ¿no? Se activa, y esto es gracias a la NADQ reductasa, que lo está reduciendo, ¿no? La ubiquinona, que es una proteína, un componente de membrana, hace que FACH2 se convierta en FAT, ¿no? Y estos dos activan el citocromo C, que a través de un flujo de electrones va a activar la citocromo oxidasa, ¿no? En donde se va a formar agua, ¿no? Y a su vez esto activará a la ATP sintetasa, que lo que hará es que a los ADPs les van a incorporar fosforos inorgánicos para formar ATP, ¿no? Entonces la ATP sintetasa nuevamente es la que genera los ATP. Muy similar a lo que ocurría en los tilacoides. Esto se conoce como la fosforilación oxidativa, porque hay movimientos de oxidación. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Que a través de la ingesta de nutrientes como la glucosa, no solamente formamos dos ácidos pirúvicos subpiruvatos, sino que estos al ingresar al ciclo generan más energía. ¿Cuánto se genera en una vía? Hemos visto que se generan 36 ATP como saldo o se generan 38 ATP por cada glucosa que ingresa a la célula. Pero pónganse a pensar ustedes ahora. ¿Sí? Pónganse a pensar lo siguiente. Acá está, 38 ATP. ¿Sí? Los electrones no pueden saltar libremente, entonces tiene que ser por el sistema de lanzaderas, ¿no? De las famosas lanzaderas. Una es la vía del glicerol trifosfato y la otra del malato aspartato. Por eso que ahí está la diferencia de 2 ATP que se evidencia aquí, ¿no? Puedes coger estos dos caminos, ¿no? El glicerol trifosfato, que es el que hemos mencionado, o la otra que es el malato aspartato. ¿Okay? Un dato importante que ustedes tienen que tomar en cuenta también es el siguiente. A ver, ¿qué pasa? Y nos está pasando ahora en época de pandemia, ¿no? ¿Qué sucede en esta época de pandemia? Que hemos disminuido, ¿qué cosa? Nuestra actividad física. No caminamos tanto como antes, no estamos en la universidad que subíamos de aquí para allá, no estamos desesperados haciendo nuestras prácticas, haciendo de aquí, a la biblioteca, no, estamos en casa. Menos movimiento. No podemos hacer deporte totalmente, menos actividad física.
no hay fiestas, no se baila, ¿no? Y la misma ansiedad, el mismo hecho de estar en casa, ¿a qué nos lleva? A alimentarnos un poco más. ¿Qué es lo más práctico comer? La comida chatarra o la galletita que están por ahí por todos lados. ¿Ok? Entonces, hemos hecho de que estamos incorporando más glucosas a nuestro organismo, más glucosas. Pero no requerimos tanto ATP porque estamos haciendo menos cosas. Entonces, tu organismo que dice, bueno, pucha, no hay que producir tanto ATP, ¿no? Vía la glucólisis, pero sí hay que, no vamos a aprovechar la glucosa que está llegando, ¿sí o no? Entonces, se agarra un camino, se agarra otra vía metabólica, se agarran estas glucosas, como lo hizo la planta, ¿no? Se agarran estas glucositas, por ejemplo, y y se va por otra vía, ¿no? Y las glucosas se comienzan a unir unas con otras, ¿no? Se comienzan a unir unas con otras, ¿no? Formando los llamados polisacarios, ¿no? De gran tamaño, de gran tamaño, de grandes cadenas, ¿no? Que llamamos nosotros, en nuestro caso, como animales, y sobre todo como el hombre, le llamamos glucógeno. La planta no almacenada como almidón, nosotros tenemos como glucógeno. Pero como glucógeno, para no producir ATP tontamente, lo almacenamos en el hígado y en los músculos. ¿Sí? Ahí lo almacenamos. Entonces ahí podemos guardar la cantidad de glucosa excesiva que estamos consumiendo. Pero ¿qué pasa si sigues consumiendo glucosas? Y sigues consumiendo glucosas, y sigues consumiendo glucosas, ¿no? Entonces, un segundo que se vaya el ambulante, por favor. Bien, se dejó un poquito más. Sí, entonces, ¿qué sucede cuando seguimos comiendo y ya no hay espacio en el hígado ni en los músculos? El organismo dice, pucha, ya no hay espacio. Ah, pues, ¿qué podemos hacer? Y sigue comiendo y no basta. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sufrir ATP tontamente que ni siquiera se va a utilizar. Se hace el camino de la glucólisis, se forma el piruvato, se forma el acetilcoenzima y cuando está a punto de ingresar el ciclo de ácido cítrico, a este nivel de acetilcoenzima, que sabemos que son moléculas de dos carbonos, ¿no? De que son moléculas de dos carbonos, de dos en dos, se unen, ¿no? Estas moléculas de dos carbonos, ¿no? Se unen, ¿no? O sea que no me sale uno, pero para nada, ¿no? ¿No? Se unen en pequeñas cadenas de 2, 4, 6, 8, más o menos de 16, ¿no? De 16 a unos más o menos 20 carbonos, algo así, ¿okay? 16 a 20 carbonos. ¿No? Entonces, o sea, llámese de 8 o a 10 acetilcoenzima. Se forman cadenas antes de ingresar al ciclo de Krebs. Y estas cadenas que se están formando, y esta cadena que se está formando, esta cadenita que se ha formado aquí, ¿no? Esta cadenita que se ha formado, si al final tiene reemplazos y al final, digamos, se le coloca un grupito llamado COOH, ¿no? Esto se va a llamar ahora ácido graso. O sea que los ácidos grasos están formados de moléculas acetilcoenzima, ¿no? Que al final tienen este grupo. Y sabemos que si hay tres ácidos grasos que se unen a una molécula llamada glicerol, ¿qué va de origen? ¿A qué va de origen? Cuando se unen tres ácidos grasos con glicerol, ¿a qué va de origen? ¿Ah?
Cuando se unen tres ácidos grasos con un glicerol, ¿qué da origen? A ver, ¿qué me respondió? Un triglicérido, así es. Se origina un triglicérido. Y aquí viene otra cosa interesante. ¿Qué? Que los triglicéridos sí tienen espacio donde esconderse, donde almacenarse, y un gran espacio que es bajo toda la piel. Y sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, si la vía de formar glucógeno se me llena, cojo esta otra vía alterna, de tal manera que almaceno como triglicéridos, ¿no? Me centrifico encima y lo guardo bajo la piel. En donde en el hombre se deposita primeramente en la cintura, en la mujer en la cadera, en las nalgas, los bustos, los brazos, bajo el cuello, ¿no? Y nos vamos volviendo cada vez más obesos y luego por todas partes. Pero hay espacio para almacenar. Entonces, ¿la obesidad con qué tiene que ver? ¿Con consumo de grasas? No. La obesidad tiene que ver con el consumo exagerado de carbohidratos y además con el poco gasto, ¿no? Un poco de actividad física que tenemos para no gastar lo que estamos consumiendo. Pero solo porque yo estoy acostumbrado a comerme 3 platos de comidas al día y soy delgado. ¿Por qué? Porque monto bicicleta, salgo a nadar en las mañanas, corro y juego de deporte en las tardes. Perfecto, y sigue comiendo, nunca vas a subir peso. Pero hay gente que come poco y no hace deporte, no gasta. Imagínate, estar en casa, ahora en pandemia, mamá que no quiere que cocines porque estás en la pre, ¿no? Que no te mandan a comprar porque te pueden asaltar, que el toque de queda, bla, 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 y estás todo el día en tu casa sentadito, echadito, entonces, no colaboras en lavar la ropa ni cocinar porque estás estudiando en la pre. Acá hay que aprovechar, ¿no? Entonces estás ahí y tienes hambre. Entonces mamá se preocupa, papá se preocupa y te dan de comer más, ¿no? Te miman por ahí. Papá, un pasito con pollo, papá, un chicharroncito, toma, toma, toma. Papá, un tortis, una papita, toma, toma. Un juguito surtido, toma. Estás en la pre, pues, ¿no? Pobrecito, mi hijito acaba el colegio, está en la pre, va a estar en San Marcos. Y de un momento a otro comienza a subir de peso. Y estar llenito, gordito, no es estar bien de salud, ¿no? Porque no tienes proteínas como masa muscular, lo que tienes son carbohidratos, pura grasa, la estás convirtiendo. Y eso es peligroso para la salud. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo solucionarían ustedes este exceso, ¿no? De triglicéridos bajo la piel? ¿No? ¿Cómo solucionarían la obesidad? Pues decían las dos cosas que hay que hacer. Son dos cosas en simultáneo que tenemos que hacer. Y sabemos, tenemos que aprender a manejarlas muy bien. ¿Cuáles serían? Primero sería, ¿qué cosa? Disminuir ingesta de carbohidratos. ¿Sí o no? Segundo, incrementar la actividad física. Así es. Como dice Vilma, ¿no? Ejercicios y comer lo necesario. Eso, pero ¿qué ejercicio? Baila pues en casa. Uno puede poner un poquito de musiquita como cada un par de horas para desestresarte. O sea, eso de que no tengo par, que me da cosa salir. No, en casa se puede hacer muchas cosas. En espacio reducido se puede hacer muchos ejercicios. De que te pones días saltas abdominales, ¿no? Hacer trotes sin avanzar, bicicleta, ¿no? Agarrar un, qué sé yo, no sé, tu mesa, tus sillas, levantarlas y bajarlas, subirlas y bajarlas. Ahí está, ¿no? Y se puede hacer de casa. Y obviamente modificar tu dieta, no solamente todo debe ser carbohidratos, pues, ¿no? Conviene incorporar proteínas, verduras, frutas, aunque también se ve que hay frutas, ¿no? Porque las frutas tienen agua, pero hay frutas que también tienen mucho azúcar, ¿no? El plátano, por ejemplo, es muy dulce, pero tiene fibras, se llena, pero igual tiene mucho dulce, entonces hay que saber manejar, ¿no? Deberías tener un cuerpo sano. La próxima semana tenemos un tema que es la digestión y de mucho de esto vamos a hablar. Esta es la parte final del proceso digestivo, digamos, ¿no? La parte de la nutrición, donde ya usan los nutrientes para obtener ATP. La otra parte es la parte previa, de que comes, cómo procesas, cómo digieres, cómo llegas a este nivel. Ya lo vamos a mencionar la próxima semana. Lo bueno de biología es que todos los temas no son necesariamente secuenciales, ¿no? Se pueden volver a manejar muchas veces. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí que tenga que ver con todo esto, que lo que es la nutrición, la fotosíntesis y la respiración celular? ¿Está todo claro, chicos, chicas? Para pasar al siguiente tema final. ¿Mm? Bien, hay preguntas que están en su cuadernillo, que eso está para que la resuelvan ustedes, no yo, pues también hay que buscar un poquito de información, hay que medirse cómo están y qué sé yo, ¿ya?
A veces veo que me hacen preguntas relacionadas a ello. Y hay unas he respondido y otras las voy a dejar al lado. A uno por tiempo y segundo porque también tienen que resolver ustedes las preguntas. Si las hago yo, ¿para qué las colocamos, no? La idea es que entiendan el proceso. Y eso es lo que estoy haciendo. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el intercambio de gases en planes animales. Los gases son muy importantes. Yo me acuerdo que en la primera clase hablé con ustedes y hablé entre las propiedades, no, o la segunda creo que fue, cuando hablaba del agua, por ejemplo. ¿No? Dije que el agua era muy importante porque además de todas las funciones que tenía en los seres vivos, ¿no? El agua mantenía húmedas las membranas celulares. Y al mantener húmedas las membranas celulares, ¿no? Permitía la difusión de los gases. A su vez, cuando hablé de las membranas, decía que por difusión simple, los gases la podían atravesar. ¿Qué gases? CO2, oxígeno. En el caso de las plantas, hemos visto que a través de los estomas, ¿no? El CO2 del medio externo ingresa y como consecuencia de la fotosíntesis, por esos mismos estomas se libera oxígeno, ¿no? Que los animales requieren. Ahí la importancia de las plantas para los animales, ¿no? Y obviamente también el requerimiento de CO2 que viene de los animales para las plantas. En los animales, ¿no? O los organismos vivos unicelulares, por ejemplo, que también requieren de gases, el mecanismo es más sencillo, es a través de la difusión simple de la membrana, ¿no? Listo. En la medida que los animales se van haciendo un poquito más complejos, o sea, pluricelulares, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en lo que pasa en los insectos, ¿no? Que hay una respiración traqueal. Es decir, la tráquea, ¿no? Es una estructura, ¿no? Que está conectada al exterior, en donde, bueno, vamos a ampliarlo, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? Los gases que están en el exterior ingresan a través del estigma por la tráquea y lo llevan el oxígeno a todas las células, ¿no? Entonces ya hay una conexión más directa que es la simple difusión de membrana, ¿no? O el paso por los estomas como en las plantas. Y luego de ello, vemos a los organismos, ciertos gusanos, ciertos anélidos, por ejemplo, que lo que hacen es respirar por la piel, a través de la cutícula, ¿no? La cutícula es la parte externa. Sus células están, digamos, sus vasos sanguíneos están bien pegados a la superficie, de la manera que los gases que están en el exterior o de de los mismos vasos tienen un sistema continuo de difusión. ¿Mm? El agua, los cielos se disuelve en las sustancias mucosas de la piel y pasa a la sangre y las células de los tejidos, ¿no? Eso se produce en grasa, sale por la sangre también, ¿no? Y esto porque, como te digo, tus vasos sanguíneos están muy pegados a la superficie, ¿no? En la respiración cutánea que tienen estos animales. Los anfibios, por ejemplo, la respiración es por branquias externas, ¿no? En un momento determinado hay branquias externas que utilizan el medio acuático para la obtención de sus gases, que es algo más evidente que vemos en los peces, pues, ¿no? En los peces es más notorio cuando recordamos de que a través de las branquias, los que están en los opérculos, que nos salen, por ejemplo, cuando vemos en el mercado, ¿no? El agua circula, ¿no? Dejando CO2, ¿no? ¿no? Y a su vez se libera CO2. Entonces, es por eso que los peces obtienen el oxígeno del agua, no cosa que los mamíferos no hacemos, lo tenemos del aire. ¿No? Entonces miren cómo hay diferentes mecanismos para el transporte o intercambio de gases. En el caso específico del hombre, ¿no? Nosotros contamos con un sistema respiratorio, ¿no? Que viene la fosa nasal, la faringe, la tráquea, ¿no? Que luego se subdividen en los bronquios y estos llegan se disfrutan en los bronquiolos, donde están los alveolos dentro de los pulmones. ¿Okay? Entonces se dice que los órganos principales son los pulmones, y son dos, ¿no? El izquierdo, el derecho y el izquierdo. El derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, mientras que el pulmón izquierdo es más pequeño, ¿por qué? Porque si bien cierto, el corazón está en el medio, lo hace dirigido hacia el lado izquierdo, ¿no? Las aurículas, los ventrículos están dirigidos hacia, ¿no? Hacia el lado derecho, izquierdo. Entonces, por eso es que se presenta solamente dos lóbulos, ¿ok? Y obviamente se apoyan en el diafragma. Entonces, si ampliamos un poquito estas estructuras, vemos justamente esto, ¿no? Que el bronquiolo, ¿no? Los bronquios se dividen en dos y estos se zonifican en los bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos tienen a los alveolos, que es donde realmente, ¿no? Venas o arterias están contribuyendo al traspaso de oxígeno.
Cuando respiramos introducimos oxígeno en el aire. El aire tiene un porcentaje aproximado de 16% de oxígeno, no mucho, más tiene nitrógeno. Sin embargo, ¿qué tan necesario es este aire para nosotros? Entonces, este aire, este oxígeno llega a los pulmones. La sangre que sale del corazón sin oxígeno va a los pulmones, chapa oxígeno y regresa al corazón, como sangre oxigenada. Algo así como para darle cuenta al corazón que ya se oxigenó. Luego el corazón, por una tercera cavidad, porque por una sale, por una regresa, van dos, por una tercera vuelve a salir, pero ya sale con oxígeno. Y sale a todas las células a dejarlo. Entonces, a la hora que va a dejar todo el oxígeno, a su vez recoge CO2 y regresa nuevamente al corazón. Entonces, esa pequeña, un segundito que se va estimulando. Entonces, cuando el oxígeno ingresa a los pulmones, la sangre pasa a los pulmones a recoger este oxígeno vía la circulación menor y luego a través de la circulación mayor lo distribuye a todas las células. Pero no solamente el oxígeno, sino vía la hemoglobina, sino que también vía la carboxihemoglobina recoge CO2. Ese CO2 regresa a los pulmones y al exhalar nosotros lo expulsamos, ¿no? Pero también como está por sangre llega a los riñones. Y en los riñones, según otro componente, que ya lo hablaremos después, y forman la urea, lo cual hace que salga por la orina, ¿no? Ahí también eliminamos CO2. ¿Bien? Aquí tenemos una forma de representar lo que es la inspiración, en el momento que introducimos aire a los pulmones, inhalamos, ¿no? Y los pulmones se expanden, y luego tenemos a lo que es la expiración, que es cuando expulsamos el aire de los pulmones y los pulmones se contraen, ¿no? Hay expansión y contracción pulmonar, ¿ok? Obviamente que hay músculos que participan en ello. Ahora, otro caso importante está que los bronquios no son del mismo tamaño. El bronquio derecho es más largo y el bronquio izquierdo más cortito, como te dije, porque el pulmón es más pequeño y está más cerca, ¿no? Entonces, eso es un dato interesante para saber de qué lado estamos hablando. ¿Okay? A ver. Ahora, una pregunta por ahí interesante, caso patológico. ¿No? Las patologías alteran mucho nuestros órganos. En este caso, por ejemplo, a ver, cuando hablamos de una neumonía, eh, eh, esta puede ser de dos tipos, la bacteriana o viral. ¿Okay? Bacteriana podemos combatir con antibióticos, virales estamos fritos, ¿no? Eh, pero la que más que nos ataca siempre es la neumonía bacteriana, ¿no? Es Staphylococcus pneumoniae, ¿no? O sea, neumonía. O también conocido como Diplococcus pneumoniae. ¿No? Es una infección que se da, entre otras cosas, porque alguien nos contagió o porque no mantenemos bien la higiene, ¿no? Y eso implica muchísimas cosas. Como he mencionado, esta enfermedad viral de hoy día, el COVID, está también mucho por la higiene, ¿no? Higiene implica muchas cosas, no solamente lavarte las manos, bañarte, ¿no? Es cambiar la ropa, es lavar los alimentos, las cosas que tiras a la boca, es no comer productos abiertos, el tener el cabello recortado, los zapatos limpios. La higiene es muy grande, ya lo vamos a ver en las últimas semanas. Pero bien, nuestro sistema respiratorio, que es muy importante para nosotros y que se activa, miren, cuando somos feto, los pulmones es lo último que demora en madurar. Pues que cuando un niño sitemesino o antes de ese tiempo tiene que ser extraído del cuerpo de la mamá por una emergencia y los médicos están esperando que los pulmones, que es lo que más demora en madurar, traten de madurar un poquito más. Y si ven que es necesario sacarlo y los pulmones no han madurado, le agregan un surfactante que lo hace madurar casi de rápido, ¿ok? Rápido. Entonces, cuando un niño nace, además de lo que implica estamos grandes, estamos dobladitos, bien apachurrados dentro del útero materno con un líquido amniótico calientito a 37 grados centígrados y todos pegaditos. Cuando ya vamos a salir y nos damos un volantín y nos ponemos de cabeza, ¿no? Y salimos por un lugar estrecho de nuestros huesos craneales que no están soldados, se aplastan unos con otros, y salimos, y en el momento que salimos sentimos que ya no tenemos algo que nos coja al costado, que el líquido amniótico ya no está, que ya perdemos un poquito la temperatura, todo eso en segundos, y luego vemos un camino de luz, y en ese camino de luz estamos viendo gente que nos está esperando afuera, con cara horrible, que son los médicos y enfermeras. Entonces, eso es un poco traumático, ¿sí o no? ¿No? Y entre lo traumático, además, está el hecho de que nos asustamos. Y como consecuencia de ello, al asustarte, ves que ya no tienes oxígeno por el cordón umbilical porque te lo han cortado, no lo han amarrado, lo han cortado en dos, y tú dices, ¿y ahora qué?
y sueltas el llanto, ¿no? Sueltas el llanto, lloras de todas esas situaciones al mismo tiempo y automáticamente tus pulmones se llenan de aire, se hinchan. Listo. Ya los pulmones están listos, comenzando a funcionar. Y ya te das cuenta que ahora vas a respirar por ahí. Y eso sirve para que muchas academias en los últimos años hagan de que a los niños recién nacidos los metas a una academia de natación. Y el niño lo mete bajo el agua y el niño no se ahoga. ¿Por qué? Porque todavía está en su cabecita el hecho de que respiraba en un medio acuático, ¿sí o no? ¿No? A pesar de que tiene pulmones. Pero cuando hay una infección, ¿no? Eso es cuando tú naces. ¿Okay? O sea, nacemos, los pulmones son rosaditos, y he visto pulmones, he tenido en mi mano pulmones de niños así cuando estudiaba. Cuando eres joven se van poniendo medio beige y cuando es adulto se ponen medio plomos, ¿no? Parte del uso que le damos a los pulmones, la contaminación misma. Pero cuando uno es fumador, los pulmones plomos tienen manchas negras como si hubieses apagado los puchos de cigarro y hubieses quemado el tejido. Así se bañan. Entonces, los pulmones están allí y funcionan muy bien. El gran problema está cuando hay enfermedades que nos atacan y dañan los tejidos. Algunos pueden recuperarse y otros no se recuperan. Se ha visto que en este COVID, por ejemplo, ¿no? Que este virus ataca el sistema respiratorio, lo que hace es, o sea, como todo virus, una vez que ingresa, facilito, bacán, todo elegante, se mete, te engaña, entra a las células y una vez que se replica, que se multiplique, tiene varias copias del mismo, sale de las células destruyéndolas, la rompe por cualquier lugar, rompe las membranas, rompe las células, todo el contenido celular sale. Como no es en una, dos, tres, sino son varias células del tejido, en este caso respiratorio, entonces ahí viene el daño. Cuando tú estás en esa etapa es donde estás con todos los síntomas, que tienes la fiebre, que estás tosiendo y qué sé yo, y estás contagiando a todo el mundo. ¿Ok? Ni siquiera antes te das cuenta que estabas enfermo. Lo que está haciendo este virus es que daña mucho tejido y este tejido ya no se puede reparar. Es como que no le hace un huequito a la célula, sino la rompe totalmente, ¿no? Y según la contaminación, la cantidad que tenga de este bicho y la cantidad de replicaciones que le han dado, obviamente más daño vas a tener, más tejidos. Por eso que dice que este virus, entre las cosas bravas que tiene a los que se recuperan, es que te deja secuelas. Y obviamente, vivimos en un mundo contaminado, sobre todo acá en nuestro país, ¿no? Lima es una contaminación total. Mucha gente que fuma, muchos asmáticos, inclusive por la humedad que tenemos, ¿no? Por la misma contaminación y otros motivos más. A su vez, se asocia mucho con otras enfermedades colaterales, el hecho de que sea diabético, que seas obeso, que seas hipertenso, ¿no? Y ahí donde este virus hace el daño, ¿no? O sea, eh, esas personas con vulnerabilidad no tienen una respuesta adecuada, ¿no? Para atacar a un agente externo como este. Este se mete y se multiplica en grandes cantidades, ataca varias células, entonces causa mucho daño. Y si está por ahí debilitado, obviamente que no la haces. Ahorita estamos hablando de casos que no hay camas UCI, no es ni personal inclusive, ¿no? No es que ya no es cuestión de plata, sino que no hay. En una cama UCI puede manejarse o sea, si bien es cierto, el médico está viendo dos o tres pacientes en simultáneo, el médico en los mismos ratitos deja las indicaciones y se va, piso, a descansar o a protegerse. Quienes están sentadas ahí, horas de horas, sus 12 horas, sus 24 horas son las enfermeras. Y son las que están siguiendo todo el seguimiento, que la medicación, los signos vitales, y cuando algo pasa lo llaman al médico y recién aparece. ¿No? Y enfermeras intensivista son pocas y ya no hay, ¿no? Un médico no hace todo el procedimiento, hay ciertos procedimientos que lo hace, pero todo lo demás lo hacen las enfermeras. Un médico no sería abasto, ¿no? Y ahorita no tenemos personal. Entonces, ahorita la agresividad está en que dos cosas, ¿no? Hay que analizarlo bien. El año pasado cuando apareció mucha gente se asustó, algunos incrédulos, pero nos encerraron a todos y hubo que usar mascarilla. Pero que estábamos que a fines de marzo, comienzos de abril, ya no había verano. Hoy estamos iniciando el verano, hace más calor, es incómodo usar las mascarillas, hay gente que las tiene llevando abajo. Uno. Número dos, la gente, buen verano, porque estamos comenzando el verano, está con chorcitos, fresco, quiere irse a la playa y todo lo demás. Cometimos el error de salir y liberar a la gente en Navidad y Año Nuevo, y la gente salió, me cerraron de un caos, igual que Gamarra, centros comerciales llenecitos, por más que los controles, igualito. Y obviamente la confianza de la gente que a mí no me va a pasar. Hoy día hay gente joven que está frita, yo he perdido hace una semana un primo hermano, su hermana que vivía con él está ahorita con oxígeno en su casa, ojalá que se recupere. Ayer me he enterado que probablemente un familiar más, que vivía al costado de ellos, ¿no? Que es más directo a mí inclusive, este, está con COVID. O sea que, listo. ¿Quién se descuidó primero? ¿Quién se descuidó? Uno dice, no, que como había primer piso, otro viene en segundo piso, por ahí. No, no tanto así, pero dio mucha confianza, ¿no? Y el gran problema está que sí, yo soy joven, no me ha pasado, no, ya te está pasando. Y no es la nueva variante, ¿eh?
porque variantes de los virus siempre hay, siempre han habido, mutaciones siempre ocurren, algunas desaparecen, unas son evidentes, otras no ni siquiera son evidentes. Lo que pasa es que acá no se han hecho estudios. Recién, provincia ha mandado sin pruebas ayer, una provincia, para que se secuencie el genoma del virus de estas 100 personas. Y de repente no encontramos una variante, encontramos 2, 3 variantes. ¿No? Lo que pasa es que como apareció primero la variante de Inglaterra, la variante inglesa. Apareció en Brasil la variante brasileña. Y de repente en el Perú y va a haber, de hecho. ¿No? Entonces, las secuelas que origina una enfermedad está dependiendo de cómo te contagiaste, con qué dosis te contagiaste, y si eras tú vulnerable o no. Esta enfermedad ha hecho notar muchas cosas, la higiene entre las personas. Y segundo, que nadie sabe, porque no va al médico, si era diabético, si era hipertenso, no, porque obeso como que por ahí te das cuenta más o menos, aunque no lo quieras aceptar. Yo soy declarado hipertenso hace 2 años, y estoy mañana y noche tomando pastillas, condenado a tomar pastillas mañana y noche. Yo me estoy cuidando más que nunca. Yo ahorita con lo que está pasando, con los momentos de mis familiares, estoy más apartado que nunca. ¿Mm? Ni a la casa de mi madre pienso ir, eso que iba de vez en cuando, una vez al mes, pero lejitos, ¿sabes? No, prefiero no ir, porque yo la podría contagiar y podría ser responsable de que algo de suceda después. No, entonces eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, pero no es el único daño, ¿no? Las enfermedades virales, como la neumonía, como el COVID, sino que, por ejemplo, el asma no solamente ataca, o sea, no ataca tanto los pulmones el asma lo que te cierra son los bronquios, ¿no? La luz del bronquio se cierra porque hay mucho moco y se inflama, que el aire no pasa, entonces suena un pitito, ¿no? Y como no te pasa el aire, tú te desesperas, te agitas más y entras en taquicardia, ¿no? Y mucha gente se desespera. Por ejemplo, sería uno también de los afectados por esta enfermedad. Pero a nivel pulmonar, lo que te daña es la tuberculosis, por ejemplo. Una enfermedad que para combatirla debido a la resistencia de la bacteria tiene que estar con antibióticos 6 meses por lo menos. ¿No? Y en aislamiento, lamentablemente, si en una casa uno es tuberculoso, todos los miembros de la familia lo son. A veces todos duermen en el mismo cuarto y no hay tratamiento para todos. Entonces ahí se está haciendo algo crónico. Otra enfermedad que ataca los pulmones, por ejemplo, está en los fumadores, es la fibrosis pulmonar. ¿Qué hace la fibrosis pulmonar? Y uno cree que no es así. La fibrosis pulmonar hace que tu pulmón como que se vaya arrugando, como que se va arrugando y eso hace que disminuya en tamaño, ¿no? Se va a disminuir en tamaño. Entonces cada día tu capacidad pulmonar se hace menor. Con los años, peor todavía. Que hay un momento que antes tú podías correr 10 cuadras y no pasaba nada, ahora corres una cuadra y estás que te agitas y no vas para más. Antes tú podías subir 20 escaleras y no es por nada, sino que antes tú podías subir 20 escaleras normal, obviamente te cansabas un poquito, pero ahora subes una escalera de un piso y ya estás agitado. Y eres fumador, olvídate. Entonces ya tu vida cambió, tu capacidad disminuyó. Y uno dice, ahora sí voy a dejar de fumar, ya está bien, deja de fumar, pero esto ya no es reversible. El daño quedó para siempre, ¿no? Es una secuela. Por eso te dicen ahorita, el fumador, al usar el cigarro puede eliminar, está con la boca abierta el virus. No tanto va por ahí, sino que el fumador, además de contagiar, si se contagia, ¿no? Va a tener más dificultad para poder respirar. Que es el problema que se está causando ahorita, que te falta aire, ¿no? Te daña tanto los tejidos de los músculos, los tejidos del pulmón, que no tienes la capacidad de poder inhalar el aire. Mala desesperación, eso hace que mucha gente se muera. Por eso que te tienen que poner en posición boca abajo, ¿no? Y así estás, que te ayuda a mejorar a expandir los pulmones. Ya escuchaba ayer que los oxígenos que están que no venden ahora también en la mitad del volumen para que alcance para todos. O sea, a mí un balón me dura 6 horas, que gano con que me lo llenen la mitad. Me va a durar 3 horas. Y obviamente gastar en taxi a la taxi igual y así mis colas. Es desesperante, es crítico. No, ya no hay camas, la gente se confió. Chicos, cuídense mucho ya que tocamos el tema. No saben a mejor. Y si en casa hay uno que está conociendo más, aírenlo, usen máscara dentro de casa, no importa. Para que en 15 días nadie más se contagie. Porque ya no hay cómo atenderlos. De verdad que no. No. Este, ¿qué más a nivel pulmonar? Bueno, no se me ocurre otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí va la situación hoy en día ¿no? de esta enfermedad. Yo les hago, antes de terminar, les hago, bueno, primero voy a poner las claves antes que me olvide, pero con una pregunta. Este, si ustedes ahorita, digamos, inhalan el aire, lo meten y lo botan durante cuatro veces seguidas, se van a dar cuenta de que hay una capacidad de que mantienen, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si de un momento a otro esa capacidad comienza a disminuir? Se da cuenta que algo está pasando, ¿sí o no?
de repente tienen los pulmones dañados. ¿Mm? Pero yo no soy fumador. Entonces, de repente tienes una enfermedad crónica, soy asmático, tampoco soy asmático. Entonces, ¿qué está pasando? Sucede que probablemente, algo has hecho, algo ha pasado, estás agitado, estás asustado. Por ejemplo, y ya nos quedan 3 minutos para terminar, no, 3 minutos para terminar. Sucede que, por ejemplo, con este aparatito que es el oxímetro, que es de muy buena ayuda, uno mete el dedito y se supone que para el nivel del mar, o sea, lo que estamos en Lima, un promedio de 95, 94 todavía es normal, ¿no? Entonces tú mides tu saturación de oxígeno. Se supone que uno debería estar en 100. Pero de hecho, que si un fumador se pone eso, no va a llegar a 100 jamás, pero va a estar en 98, 97. ¿Por qué? Porque ya hay algo de daño en sus pulmones, ¿no? Por ejemplo, el asmático no se afecta a los pulmones, se afecta más que los bronquios, ¿ok? Entonces, pero bueno, esto va a estar en 99 quizá. Pero ¿qué pasaría si tú con ese aparatito te das cuenta que por ahí tienes ciertos malestares, ciertos síntomas, y con ese aparatito que te puede ayudar a salvar la vida, te das cuenta que estás en 91 y tú sientes que realmente te falta un poco el aire, ¿no? De repente por ahí te das cuenta que estás en 89 y inmediatamente estás en un hospital, ¿no? Pues de repente con ponerte oxígeno te va a ayudar a que mantenga la respiración adecuada. Pero eso sé que hay gente que no tiene ese aparatito. Yo ya he comprado uno y lo he regalado a un familiar, me costó por aquí 40 soles en casa. ¿No? Yo tengo uno acá en casa, ¿no? Entonces, así te va chequeando. ¿Por qué? Porque hay gente que está esperando que yo no puedo respirar, no puedo respirar. Cuando vamos al hospital están en 80, 79 y obviamente ni poniendo su oxígeno, lo único que están haciendo es darle un poquito más de vida. Un poquito más de vida, porque ya no van a sobrevivir. Y hay una cosa que es cierta, chicos, y esto ya se sabe, y no es cuestión de situación de guerra. Si yo tengo una cola de 10 personas y tengo una cama disponible, no voy a tener que llegar primero, como hay gente que está que duerme. Voy a ver los 10, quién es aquel que se va a salvar más rápido. De esta manera, dos cosas, que se va a salvar, me asegura que se va a salvar porque voy a gastar en él tiempo y plata, y segundo, que va a estar menos tiempo quitándome una cama UCI, ¿sí o no? Yo no voy a agarrar al viejito, que veo que va a luchar 7, 10 días, y que al último va a morir, o me va a quitar una cama 10 días, una cama donde yo en 10 días puedo meter a 3 pacientes. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente es la realidad. Yo leo ahorita en las redes mucha gente que escribe, por favor, mi mamá se ha puesto mal, ayúdeme, ministra, ¿alguien sabe dónde hay oxígeno, dónde hay camas? Yo estoy mandando porque yo tengo un link donde se puede ver en tiempo real donde hay camas, pero no hay. Y sí, me da pena porque es la mamá y la abuelita, pero esa gente ya, chau, prácticamente. ¿Y quiénes fueron los responsables? Pero mi abuelita nunca salió, pero ya, pues ¿quién la fue a visitar? ¿Quién salió de la casa? ¿Quién se descuidó? Da pena, lamentablemente. Miren, si al comienzo del año pasado teníamos ni 200 camas UCI, hoy tenemos 1500, 1600. Y ahí está, pues, la tranquilidad de muchas personas, ¿no? Que no se han dado cuenta de que esta enfermedad es una enfermedad letal, es una pandemia, está matando millones de personas en el mundo entero. Y eso que todavía no sabemos si está la segunda variante. Acá estamos hablando de casos de dejadez, descuido, falta de higiene, gente que sale caminando en la calle sin mascarilla, sin nada, que se pone a jugar pelotas, que toman de un mismo vaso, fuman de un mismo cigarro, ¿no? Y que en la misma casa, si uno está un poquito mal, inmediatamente hay que aislarlo y lo va a protegerse. No te vas a sentir mal si estés en casa con tu mascarilla, porque te queda, es tu vida, ¿no? Yo he disminuido toda la probabilidad de contagio, las he disminuido al mínimo. Y ruego no contagiarme, pero no estoy libre. Aquí donde vivo estoy en un cuarto piso, hay inquilinos acostados. Yo desde antes que se acostado con mascarilla, pero escucho a veces por mi ventana que se ponen a hablar por teléfono sin mascarilla y me molesta. Estoy echando lejía por todos los alrededores de mi fachada para que no se acerquen, ¿no? Pero igualito, pues, hay cosas que no se pueden evitar. Bien, jóvenes, ¿alguna última pregunta antes de culminar? Nos queda un minuto para poder retirar con anticipación. ¿Está claro? ¿Se ha entendido el tema? ¿Sí? Vean la importancia que no solamente para dar un examen, sino es importante tener esta información para toda la vida, ¿no? Muchas de estas cosas nos van a servir para siempre. Somos seres vivos, ¿no? No hay que ser biólogo para dominar la biología, somos seres vivos y eso es importante conocer todo lo que pasa a nosotros y ayudar a nuestros futuros hijos, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos hoy en día, ¿no? Hay que darle ciertos consejos de las cosas que uno aprende. Y bueno, esta información es la única, tienes información en internet para poder buscar mucho más. Bien, bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor.